Al principio de su enfermedad, Franco se negó absolutamente a que la opinión pública lo supiera, porque decía que no quiero que se la arme el pueblo. No pensaba que la reforma que pudiera haber después de su muerte llegara a conducir a lo que finalmente condujo. Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo. Realmente no es un testamento, es decir, que el testamento es lo que siempre hemos conocido como los testamentos notariales, pero era una manera de hablar. El contenido se redacta el sábado 18 de octubre del año 75, es decir, quedaban 11 días y un mes para morir Franco. Yo en otra conversación con la hija de Franco, con Carmencita Franco, ella me explicaba cómo Franco escribió en un par de folios a mano, que los tengo aquí delante, y aquí empieza diciendo: españoles, al llegar para mí la hora. Bien, sobre ese mismo texto intercala 3 o 4 frases. Aquí, por ejemplo, dice: al futuro rey de España, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis tenido. Bien, y aquí debajo pone en mayúsculas don Juan Carlos. Y si cogemos cualquiera de estos otros, pues aquí, vamos a ver, y aquí dice que rodéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón. Es decir, aquí les pareció a los dos que no era bastante poner don Juan Carlos. Franco estaba seguro de que el rey no iba a gobernar como él, porque se lo dijo al príncipe entonces. Cuando el príncipe de España, que se llamaba entonces así, le dijo que quería asistir a los consejos de ministros, le dijo: ¿para qué, Alteza? Usted no va a gobernar como yo. Lo que no sabemos es lo que le hubiera parecido fatal. Asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español. Es muy probable que pensara que su sucesor a título de rey, el luego rey Juan Carlos I, no podría romper totalmente las amarras con el régimen. Pero yo no creo que Franco nunca pensara que lo que iba a llegar en el año 77 era unas elecciones generales con el Partido Comunista legalizado y cuyo resultado dio origen a un proceso constituyente. Franco no habla de los principios del movimiento, ni habla de las leyes fundamentales del reino, ni habla de los ejércitos, es decir, lo que podía tener más peso en la estructura del Estado, pues resulta que ni hay ni una mención. Uno puede dudar, y yo también en todo caso lo dudo cuando he leído comentarios de algunos escritores, pues que esas modificaciones que se hacen abajo, después de que Franco hace una, pues que son con la letra de Carmen, de la hija, es decir, que es posible que le haya dicho: escribe ahí, la letra está en mayúsculas, quise vivir como buen católico o cristiano, lo que fuera, y ahí está tachado, que no se ve bien lo que ha tachado, y debajo está puesto católico. Y luego aquí hay una frase más larga que la intercala. Franco seguía en el Pardo y tuvo unas hemorragias terribles del esófago y del estómago. Había que operarle urgentemente porque si no se moría. Total, que habilitaron un cochambroso cuarto que se veía, como decían ellos, de la guerra del 14, o sea, de la Primera Guerra Mundial. Hubo que limpiarlo a toda velocidad con una mesa de quirófano del año de la polca, y cuando van a bajar al Franco en camilla, se encuentran con que la camilla no pasa por las escaleras. Yo estaba en la habitación de Franco y he comprobado que efectivamente las escaleras para bajar no permitían, eran escaleras estrechísimas. Entonces, desnudo, sangrando por arriba y por abajo a todo meter, lo sacan envuelto en una alfombra. Llegan, lo operan y contra todo pronóstico,
Franco se recupera, pero en esa operación, en ese momento, se funden los plomos, en mitad de la operación. A mí me parece absolutamente increíble que en un país desarrollado como era España, el jefe del Estado estuviera siendo tratado en estos términos, pero no por la voluntad de los médicos, por su propia voluntad y porque las circunstancias fueron así. Eso no se explica de ninguna de las maneras. Franco le da a su hija estos 2 folios para que los mecanografíe. Y entonces me explica que ella tenía una máquina portátil que ella lo transcribió en el mismo despacho de Franco. Franco le encomendó personalmente que lo guardase sin hacer ninguno uso de ello y sin que lo conociese nadie, pero que el día, digamos, de su muerte, pues que se lo hiciera llegar al presidente del gobierno, que era Carlos Arias Navarro. Estos 2 carteles, el último mensaje de Franco y el primero del rey, realizados por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación, prácticamente se pegaron en todas las paredes de todos los pueblos y ciudades de España. Por ejemplo, aquí hay otro que es del Ministerio de Información y Turismo y en cambio le llama Despedida, y en el que yo tenía pone mensaje póstumo. Es decir, que es curioso cómo en 3 ministerios, y habría más, pues cada uno pone un tema distinto. Bueno. Se difundieron prácticamente al día siguiente de la muerte de Franco en La Paz. Y además estos carteles se hicieron en un pequeño formato, casi de cuartilla, para dar a cada uno de los niños que iba al colegio. Al fin y al cabo es el fin de ciclo franquista. Es decir, la sociedad española había experimentado tales variaciones internamente en estructura demográfica, en tipo de poblamiento, en tasas de alfabetización y escolarización, en cambio en los valores dominantes, que lo único que faltaba era acomodar la estructura política anacrónica de un régimen autocrático a los deseos, las expectativas, los valores dominantes en la España de entonces, que eran ya democráticos. Fue un funeral, pues, propio de un jefe del Estado, pero sin asistencia de líderes políticos, lo que contrastó absolutamente con la coronación del rey, que estuvo llena de líderes políticos de los países democráticos, como una apuesta de esperanza para la democracia española.